Bien, Yo soy Carla, yo estudié en la Central la carrera de Educación Inicial y para mí es un privilegio realmente estar aquí frente a todos ustedes. Wow. Y bueno, yo ahí para empezar quisiera preguntarles algo y quiero que levanten la mano. ¿Cuántos de aquí han acompañado a sus mamás al mercado? Todos, ¿verdad? Y saben, yo recuerdo que cuando estaba más pequeña mi mamá siempre nos llevaba al mercado central. Los que conocen ahí cerca de la María. Siempre nos llevaba a comprar frutas, nos llevaba a comprar verduras. Y ella compraba como si nosotros viviéramos al ladito del mercado, un bolso por aquí, el otro por acá, el otro encima de la cabeza. Bien, eso. Y, ¿saben? Algunos de aquí han de haber tenido la posibilidad de poder llevar como en el carro, en el taxi. Y nosotros también tuvimos ese privilegio porque estábamos pequeñitos. Hasta que mi mamá soltó la frase, ya están grandes, vamos a caminar. Mi mamá nos hacía llevar el bolso cargado, ella llevaba sus 3 bolsos y nos íbamos a dar la vuelta todos hasta llegar porque el caminar por la Marín era algo como peligroso, los pequeñitos y en ese momento yo pensaba como, están muy pesadas las cosas, yo ya no lo quiero hacer. Pero hoy lo que puedo ver es que mi mami necesitaba a alguien que le ayudara a llevar todas esas cargas. Y saben, espiritualmente, nosotras también somos llamadas a ayudar a llevar esas cargas del resto de nuestras hermanas. Por eso el título de mi clase, mujeres, es yo te ayudo, vamos juntas. Yo te ayudo, vamos juntas. Y mi intención con esta clase es que salgas con la convicción de ayudar a tu hermana a llevar sus cargas, caminar juntos hacia el fin y que también puedas ser vulnerable cuando tú puedas hablar con tu hermana. Vamos. ¿Sí? Y quiero que me acompañen a una escritura que está en Lucas 23, 26. Vamos. Lucas. Lucas 23, 26. Vamos, Carla. Espérenme, voy. Lucas 23, cuando lleguen digan Jesús. Voy a leer. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Wow, esta escritura a mí me impacta porque literal es momentos antes de que Jesús fuera a ser crucificado. Él estaba llevando su cruz. Él había sido latigado, había sido golpeado, había sido completamente flagelado. Y lo que vemos aquí es que los soldados obligan a una persona llamada Simón a llevar la cruz de Jesús junto con él. Aquí la escritura dice que él estaba por detrás. Y estaba investigando que Cirene en hebreo significa fortaleza o estructura firme. Eso significa que había como un apoyo por detrás de Jesús. Y ¿saben? En ese tiempo, cargar la cruz, ¿qué significaba? Era un acto vergonzoso, era la forma más humillante de dar muerte a los pecadores. Y ¿saben? Yo puedo ver dos maneras distintas de cómo Simón hubiera reaccionado y cómo fue que reaccionó. Simón hubiera decidido huir, preferir ser golpeado para no pagar la vergüenza de cargar una cruz que no era suya. Y lo que hizo fue que, aunque obligado a hacerlo, decidió quedarse ayudando a cargar la cruz, aún con el miedo de que lo señalen o que lo golpeen. Simón, siendo obligado, lo hizo. Y yo quisiera que imagines esto hoy. Haz de cuenta que mientras caminas y estás esperando cruzar la calle, llega, se para el bus al frente y ves que la abuelita que está bajando de las gradas del bus se cae. Tú te le quedarías viendo y llegarías a ayudar. Nosotros le ayudamos, claro que sí, es como si eres la primera persona que le está viendo, yo voy y la levanto. Y hasta que llegue la ayuda, tú te quedas con ella. Si tú ves a tu hermana débil el día de hoy, si la ves arrinconada en los devocionales sin hablar con nadie, o cuando hablas con ella te habla de cosas malas, se queja, o te cuenta de sus luchas de las que se siente incapaz de pasar, ¿tú te quedarías siendo espectador o tú la ayudarías? Y con esto yo quiero mostrarte cómo nosotros podemos ayudar a nuestra hermana a realmente pasar esto. ¿Ustedes quieren saber? Sí, claro. Sé vulnerable como Jesús. Sé vulnerable como Jesús. Nosotros estamos imitando el corazón de Jesús, mujeres, en cada momento. Por eso quiero que me acompañen a una escritura para ver cómo fue que actuó Jesús. Vamos a ir a Mateo 26, 36, 39. Vamos, Mateo 26, 36, 39. Cuando llegue el momento, diga Jesús. Mateo 26, 36, 39. Lo voy a leer. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es
posible, no me hagas beber de ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Wow, cada que leo esta escritura a mí me impacta ver el corazón de Jesús, ¿sabes? Es como, él estaba a punto, bueno, imagínate tú estás en el lugar de Jesús, él estaba a punto de ir a la cruz, ¿sí? Y hay otros evangelios que hablan de que él estaba sudando sangre de tal angustia. La escritura dice que él estaba triste, que estaba angustiado, pero saben, él no se quedó ahí. Aquí la escritura dice que él se llevó a sus mejores amigos, llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y saben, a mí me encanta esta escritura porque Jesús tiene una manera increíble de enseñar implícitamente a sus discípulos cómo ellos deben actuar. Y aquí vemos que Jesús no se latigueó porque él iba a ir a la cruz, él no se hizo pasar por víctima, sino que él decidió ser vulnerable, llevó a sus mejores amigos y que no solo se los llevó para que lo acompañaran, sino para que oraran por su corazón. Es increíble ver este trasfondo, ¿saben? Porque nosotros podemos quedarnos viendo todo el panorama, pero ¿por qué no hacemos algo detrás? Y sabes, cuando tú eres intencional, tú dejas las cosas de lado y amas más la vida de tu hermano. Dios te ayuda a ver sus cargas, te ayuda a poderla llevar, pero eso tampoco implica que tú no seas vulnerable con ella. Y yo hoy quiero preguntarte, ¿cuándo estás siendo intencional con tu hermana hoy? ¿Estás pidiendo ayuda? ¿Le estás escuchando? Porque sabes, en el mundo dicen que todas las mujeres somos desconfiadas en su mayoría. Pero entre hijas de Dios no hay ningún indicio de desconfianza. Solo debes dar el primer paso, que ser vulnerable, o que tú misma le preguntes a tu hermana cómo se encuentra. Y saben, hay algo que a mí me pasó hace muy poco. Cuando yo estaba a vísperas de mi cumpleaños, era como 20 y pico, yo cumplo el 25. Y bueno, yo estaba ahí con Angie, ella estaba haciendo sus vaporizaciones porque ella estaba un poquito mal. Y yo estaba acompañando a lavar los platos y estábamos hablando juntos como de cosas de trabajo, de cómo era nuestra familia. Y yo le decía a ella que mi papá cumplía años 2 días después que yo. Y para los que no sepan, mi papá falleció cuando yo tenía 8 años. Para mí era algo como que desde pequeña venía cargando mi cruz de portarme como víctima porque yo no sabía cómo llevar eso. Sí. Y generalmente entre los meses de febrero y de abril yo solía dármelas como ya no puedo más, no necesito ayuda. ¿Sí? Y yo le contaba esto a Angie y bueno, ya llegó mi cumpleaños, yo me sentí muy amada y veo que 2 días después iba a ir a mi discipulado y veo que cuando entro a la casa de Angie había todo un desayuno en la mesa y yo decía, no, qué lindo. Pero cuando yo me siento me dicen cierra los ojos y me hacen estirar la mano, me ponen en la mano y era un collar con la foto de mi papá y de mí. Y es algo que me toca mucho el corazón porque nunca había visto eso, pero fue como una carga menos. Yo sentía que estaba acompañada. Yo realmente me sentía acompañada, sentía que todo ese peso que yo tenía encima de tantos años, de 13 años, de que yo había visto que no tenía un papá, era como, habían hermanas que me ayudaban a llevarlo y no solo se quedó en un collar, sino que ellas tuvieron la iniciativa de hacer una actividad como copitar con flores, hacer un acróstico. Y para mí fue algo tan increíble porque también hay una hermana de Bogotá que había tenido el mismo tema. Y me mandó incluso un escrito a ella, sé que es profe de español, y me mandó, para mí fue algo que me ayudó realmente a entender el amor de Dios. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que cuando tú llevas las cargas con tus hermanas, realmente la carga es más liviana. Y por eso hoy yo quiero animarte como un reto. Quiero que sean intencionales con sus hermanas. Que hoy le preguntes tú a la más cercana qué es lo que te pesa hoy. Y no solo le preguntes cómo estás, qué pasó, sino sea más profunda. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Qué áreas de tu carácter te cuestan crecer? ¿Necesitas algo? Y no solo eso, sino que si tú escuchaste esa pregunta, también cuéntale realmente cómo te sientes. Sea abierta, sea vulnerable, porque así vas a poder ser ayudada. Y después de eso ya dale un tiempo de oración junto con ella y también hazlo aparte tú mismo, para que tu hermana pueda crecer espiritualmente y puedan llevar esas mismas cargas. Vamos. En conclusión, así como es importante ayudar a tus papás a llevar el mercado, es esencial escuchar y ayudar a tus hermanos. Ellas te necesitan y tú necesitas de ellas. Sí. ¿Sabes qué va a pasar si tú eres vulnerable hoy? ¿Qué va a pasar? No solo te sentirás más aliviada, sino que crecerás en amistades profundas con tus hermanas. Serán panas, serán yuntas, mejores amigas y verdaderas hermanas. Jesús hizo lo mismo, te lo enseñó. Imítalo